El viento soplaba con fuerza aquella tarde de otoño, como si las mismas corrientes de la naturaleza intentaran arrastrar consigo los recuerdos de una vida que ya no era la misma. Connie miró por la ventana de su apartamento, observando las hojas caídas danzar con la brisa, como si fueran pedazos de su vida desmoronándose, perdidos en el tiempo. Había dedicado años a su carrera, luchando por encontrar un lugar al que pudiera llamar hogar. Pero la verdad era que nunca había tenido la capacidad de conectar profundamente con nadie. Ni siquiera con ella misma. El trabajo, el único refugio que le quedaba, se convirtió en una cárcel que la mantenía ocupada, pero vacía por dentro. Tom, por otro lado, había recorrido un camino muy diferente. Después de perder a su esposa, Verónica, en un trágico accidente, el dolor lo consumió de una forma que ni siquiera él entendía. La vida se le había vuelto irreconocible. Las noches en vela, el peso de la tristeza que lo mantenía preso en su propio dolor, eran ahora su realidad. Nada podría haberlo preparado para lo que estaba por venir. Y sin embargo, el destino tenía sus propios planes para ellos. Las familias de Connie y Tom siempre habían sido cercanas, compartiendo momentos felices y tristes. Pero nada de eso había preparado a ninguno de los dos para el vínculo que comenzaría a formarse después de la tragedia. Tras la muerte de Verónica, Connie comenzó a pasar más tiempo con Tom. No lo había planeado. Pero el apoyo mutuo, la comprensión que solo dos personas que han sufrido el dolor pueden compartir, los unió más de lo que ambos imaginaban. No era algo que esperaban, pero la conexión que comenzaban a formar era irrefrenable. Mientras conducían hacia la casa de Tom aquella tarde, Connie no podía evitar sentir una mezcla de emoción y miedo. Los recuerdos de su relación con Tom antes del dolor de la pérdida de Verónica parecían lejanos, como si hubieran pertenecido a otra vida. Ninguno de los dos quería regresar a cómo eran las cosas antes, pero al mismo tiempo, ninguno sabía qué pasaría después. Tom, aunque decidido a avanzar, aún se sentía atrapado en la duda, en la indecisión que lo había acompañado desde la muerte de su esposa. Connie, por otro lado, estaba dispuesta a seguir adelante, pero la incertidumbre sobre lo que realmente significaba su conexión con Tom la mantenía en vilo. Al llegar a la casa, Tom se detuvo en el garaje. Los niños no están en casa, así que podemos relajarnos y hablar, dijo con voz baja, casi como si estuviera tratando de calmarse a sí mismo. Pero antes de que pudieran siquiera poner un pie dentro, la atmósfera cambió por completo. Dos detectives se presentaron frente a ellos, como una sombra oscura que se cernía sobre la fragilidad del momento. Soy el sargento detective Hanich, y él es el detective Philippon. Estamos aquí para discutir la desaparición de su esposa el 23 de abril, dijo el detective Hanich, su voz grave cortando el aire. Tom se quedó paralizado. La sorpresa en su rostro lo decía todo. Pensé que ya había aclarado todo con la guardia costera, respondió. Pero su voz traicionaba una creciente inquietud. No ha habido novedades desde entonces. Pero necesitamos hablar contigo, insistió Hanich. ¿Cómo describirías tu relación con tu esposa, señor Lin? Tom tragó saliva, tratando de reunir fuerzas. Fue increíble. Llevábamos 18 años casados sin ningún problema. Al menos hasta el accidente. No hubo desacuerdos, dijo con firmeza, aunque en el fondo, la duda comenzaba a calar en su mente. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, visiblemente alterado. La pregunta del detective lo sorprendió aún más. ¿Conoces a un hombre llamado Brandon King?, preguntó Hanich, su mirada fija en Tom, evaluando cada uno de sus gestos. ¿Debería conocerlo?, preguntó Tom, confundido.
Es contador senior en la empresa de mi esposa. Continuó Hanish, con un tono que parecía ocultar algo más. ¿No lo conoces? Estoy seguro de que no. No conocía a sus compañeros de trabajo. Ella reportaba a Marcel Lapierre. No a Collinsworth. Este es solo un ambiente profesional. Insistió Tom. Aunque algo en su interior comenzaba a inquietarlo. Los detectives continuaron con sus preguntas, revelando que había habido rumores de una relación entre Verónica y Collinsworth. Un alto ejecutivo de su oficina. Tom, frustrado, comenzó a acusarlos de confiar en chismes infundados. Pero el detective Hanish no se dejó intimidar. También entrevistamos al señor King. Después de algunas presiones, admitió que estaban involucrados. Dijo, dejando que sus palabras calaran hondo en Tom. No tenía idea de que ella haría eso, murmuró Tom, asimilando la información. Pero la duda seguía ardiendo en su pecho. ¿Qué tiene esto que ver con la desaparición de Verónica? Todo, respondió Philippon con calma. Entrevistamos a varias personas en su oficina. Y algunas sospechaban una relación entre Collinsworth y tu esposa. Normalmente, no habrían interactuado. Pero los rumores persistieron. Tom, furioso, se defendió. Esto es ridículo. No sabía nada sobre eso. Todo esto es absurdo. Pero la incertidumbre de los detectives solo aumentaba. Tal vez actuaste en un momento de ira, sugirió Philippon, dejando caer la sugerencia con frialdad. ¿Estás diciendo que soy un sospechoso? Preguntó Tom, su voz quebrada por la frustración. Solo queremos revisar los hechos para nuestros propios registros, separados del informe de la Guardia Costera, insistió Hanish, con una calma que solo aumentaba la tensión. Por ahora, solo estamos recopilando información. Tom, claramente incómodo, guardó silencio. El peso de las acusaciones era insoportable. Está bien. Pero de ahora en adelante. Si quieres hablar, mi abogado estará aquí, dijo con firmeza, poniendo fin a la conversación. Después de que los detectives se fueron, Tom se sintió más perdido que nunca. ¿Cómo podía ser que su vida, que ya estaba marcada por el dolor de la pérdida de Verónica, se viera ahora sacudida por estos oscuros secretos? ¿Quién era la mujer con la que había compartido casi 2 décadas de su vida? ¿Qué le había estado ocultando? Esa noche, cuando Connie llegó para acompañarlo, Tom la miró con una mezcla de desesperación y miedo. Todo está cambiando. Connie, no sé en quién confiar ya, murmuró, su voz cargada de tristeza. Connie, al ver la angustia en su rostro, le ofreció su apoyo sin palabras. Simplemente estando allí. Pero aunque el abrazo de Connie era reconfortante, Tom sabía que nada volvería a ser igual. Este encuentro con los detectives había abierto una puerta a un abismo emocional del que no sabía si podría salir. Las preguntas seguían flotando en su mente, cada una más dolorosa que la anterior. La traición de Verónica. El misterio de su desaparición y la confusión de los sentimientos que comenzaban a brotar entre él y Connie lo atormentaban. Tom sabía que, aunque quisiera escapar, tenía que enfrentarse a la verdad. Pero, ¿estaba preparado para lo que vendría? Tom no podía dejar de pensar en las palabras de los detectives. La revelación de la aventura de Verónica lo había destrozado. Aunque la pena por su muerte aún lo consumía. Ahora había una nueva capa de angustia que se sumaba al dolor. La traición. Había vivido tantos años con la imagen de una esposa fiel. Pero ahora todo eso se desmoronaba como un castillo de naipes. ¿Cómo había podido no ver lo que ella le ocultaba? Había compartido con ella su vida, sus esperanzas, sus sueños. Y ahora todo parecía una mentira. El peso de la decepción se sentaba sobre su pecho como una losa. Y lo único que podía hacer era caminar en círculos dentro de su mente, buscando respuestas que no llegaban. Connie,
Al igual que él, estaba rota por dentro. Nunca imaginó que la mujer que siempre había considerado su hermana se fuera por ese camino. Verónica, quien siempre había sido la imagen misma de la perfección en su vida. Ahora era una traidora que le había robado no solo a su hermana, sino también la posibilidad de un futuro compartido. Aunque no había sido ella la que había sufrido la traición, Connie sentía el peso de la decepción tanto como Tom. Tal vez incluso más. Siempre había estado a la sombra de su hermana. Y ver que Verónica había usado a Tom de esa manera la dejaba marcada. No solo por la traición, sino por la sensación de haber sido testigo de una farsa durante años. La noche pasó lentamente, y Tom no lograba conciliar el sueño. Las imágenes de la tormenta en la que había perdido a Verónica seguían acosándolo. Recordaba aquel fatídico momento cuando ella desapareció en las aguas frías. Y aunque se lo había repetido 1000 veces, no podía dejar de pensar si había hecho lo suficiente. Si hubiera estado más atento. Si la hubiera cuidado más. Tal vez hoy estaría viva. Esas preguntas lo torturaban constantemente. Y aunque sabía que el accidente no fue culpa de nadie, las dudas seguían ardiendo en su alma. ¿Cómo podía enfrentar el futuro cuando su pasado seguía siendo una cadena que lo mantenía atado? Y aún más, ¿cómo podía mirar a Connie y ser honesto con ella sobre lo que sentía? Connie, a pesar de su dolor, trataba de estar allí para Tom. A lo largo de los últimos meses, había estado presente, ayudando a levantar los pedazos de su vida rota, como si fuera la única que pudiera ofrecerle un refugio. Pero lo que Connie sentía por él era más complicado de lo que cualquiera podría imaginar. Había estado enamorada de Tom durante años, desde que era una adolescente. Y aunque había intentado ignorar esos sentimientos durante todo ese tiempo, la realidad era que nunca dejó de amarlo. El regreso de Tom a su vida, con su dolor, sus dudas, su vacío, había hecho que Connie se enfrentara a sus propios sentimientos reprimidos. Ahora, mientras lo observaba luchar con sus demonios, no podía evitar pensar que este era el momento perfecto para confesarle lo que sentía. Pero, ¿era el momento adecuado? ¿Sería justo para él? ¿Sería justo para ella? Al día siguiente, después de la visita de los detectives, Connie trató de mantener la calma, pero su mente seguía atrapada en las mismas preguntas. Tom había cambiado, lo podía ver en sus ojos. La rabia, la frustración, la confusión, todo eso estaba ahí. En sus gestos, en sus palabras. Por primera vez, Connie se dio cuenta de lo que estaba en juego. Esto no solo era una cuestión de amor o de traición, sino también de sanación. Ambos necesitaban sanar, y aunque Tom no lo sabía, Connie estaba decidida a ser la que le ayudara a caminar hacia la curación. Aunque eso significara enfrentarse a sus propios sentimientos. Connie decidió ir a la casa de Tom esa tarde. El sol brillaba débilmente, pero la atmósfera estaba cargada, como si todo estuviera al borde de un precipicio. Cuando llegó, Tom la miró desde la ventana. Su expresión era seria, distante, como si una pared invisible lo separara de todo lo que sucedía a su alrededor. Pero Connie no dudó, se acercó a él. Lo miró a los ojos y se acercó lentamente. Sin prisa, sin presiones. Sabía lo que tenía que hacer. Tom, dijo con voz suave, sé que estás pasando por algo muy difícil. Y sé que lo que estamos viviendo ahora no es fácil. Pero quiero que sepas que no estás solo. Tom no dijo nada al principio. Solo la observó, sus ojos llenos de un dolor profundo y agudo. Como si la tristeza lo hubiera dejado sin palabras. Connie dio un paso más hacia él. Como si quisiera borrar la distancia emocional que los separaba. Lo sé, respondió finalmente, su voz baja, como si estuviera luchando por mantener la calma. Pero... no sé qué hacer con todo esto.
con lo que acabo de descubrir. ¿Cómo se sigue adelante después de esto? Connie respiró hondo, sus propios sentimientos de impotencia tomando forma en su pecho. No lo sé, Tom, pero lo que sí sé es que tienes que enfrentarlo. No puedes seguir corriendo de tus propios demonios. Y lo sé porque he estado allí. He estado esperando que te dé cuenta de lo que siento. Pero ahora, más que nunca, necesito que entiendas que no estás solo. Te amo, Tom. Las palabras de Connie lo sorprendieron. Aunque había tenido indicios de que ella sentía algo más. Escucharla decirlo tan abiertamente lo dejó sin palabras. El dolor en su interior aumentó. Pero también sintió una chispa de algo diferente. Era posible que, después de todo lo que había perdido, aún pudiera encontrar algo que valiera la pena. ¿Sería Connie esa nueva oportunidad de felicidad que tanto había buscado en su vida? Connie, viendo la confusión en sus ojos, dio un paso atrás, sintiendo la presión del momento. No quiero que tomes una decisión ahora. Tom, solo quiero que sepas que estoy aquí. No voy a ir a ningún lado. Y si alguna vez decides que lo que sientes por mí es más que una amistad, estaré esperando. Tom la miró fijamente, sintiendo la presión de la conversación. No sabía cómo manejar todo lo que estaba sintiendo. Por un lado, estaba Connie, que siempre había estado allí para él, que lo había cuidado y apoyado. Y por otro lado, estaba el dolor de la traición de Verónica, que aún no lo dejaba. La lucha interna que sentía era más fuerte que nunca. Necesito tiempo, Connie, dijo finalmente, su voz rota. No sé qué quiero, no sé qué siento, todo es tan confuso. Connie asintió, sus ojos llenos de comprensión. Lo sé, Tom, y no te estoy presionando. Solo quiero que sepas que estoy aquí, sin importar lo que decidas. Esa noche, Tom se retiró a su habitación, y Connie, después de ayudarlo con los niños y el trabajo en la casa, se sentó sola en su salón. No podía dejar de pensar en las palabras que había dicho. Se sentía vulnerable, expuesta, pero sabía que había hecho lo correcto al confesarle a Tom lo que realmente sentía. El amor que había guardado en su corazón durante tantos años no era algo que pudiera seguir escondiendo. El reloj avanzaba, y aunque la vida parecía seguir su curso normal, todo había cambiado. El viaje hacia la sanación y la verdad no había hecho más que comenzar. Pero lo que Tom y Connie no sabían aún, era que su destino estaba profundamente entrelazado en una historia que ninguno de los dos podría haber anticipado. La carta de Verónica había cambiado todo. Las palabras que una vez parecieron claras y llenas de amor ahora eran nada más que una falsa fachada. Un engaño tan profundamente enraizado en la historia de Tom que ni siquiera él mismo podía desentrañar las mentiras que había vivido durante tantos años. Las letras de Verónica, escritas con la urgencia de quien sabe que el tiempo se le escapa, ahora destapaban una verdad que nunca pensó conocer. El dolor por su muerte se había convertido en un tormento aún mayor, el dolor de la traición. Tom no pudo evitar recordar las primeras veces que vio a Verónica. Era una joven brillante, llena de vida y de ambición. La había conocido en la universidad, y su relación siempre fue un refugio de estabilidad. O eso pensaba él. Juntos habían construido una familia, criado a sus hijos, y vivido lo que él había creído era el sueño perfecto. Pero todo eso ahora se desmoronaba ante sus ojos. La carta que había dejado Verónica antes de su desaparición le mostró la cara oculta de la mujer que amó y con la que compartió toda su vida. Ella había tomado la decisión de morir por su cuenta. Y en su último acto egoísta, había ocultado su enfermedad a todos, incluso a él. Al principio, Tom pensó que la noticia del cáncer de Verónica había sido el golpe final de su vida. Pero leer su carta fue aún más desgarrador. Verónica no solo había decidido morir por su cuenta,
sino que había estado viviendo una mentira. Había tenido una aventura, algo que él nunca había imaginado. Al leer las palabras de la carta, una profunda amargura lo invadió. ¿Por qué no le había contado? ¿Por qué había ocultado algo tan crucial? El peso de las palabras de Verónica lo aplastaba cada vez más. Él había confiado en ella. Había entregado su vida entera. Y ahora todo se sentía vacío. Estaba atrapado entre la tristeza por su muerte y la rabia por todo lo que había hecho en secreto. Era un caos en su mente. Una guerra entre el amor que había sentido y la furia que ahora lo consume. Connie, al ver la transformación de Tom después de leer la carta, supo que el dolor de la traición lo estaba desbordando. Tom siempre había sido un hombre fuerte. Alguien con el que ella había compartido sus propios miedos y deseos. Pero ahora veía en él una vulnerabilidad que no conocía. La rabia lo estaba consumiendo. Y Connie temía que si no encontraba un camino para ayudarlo, podría perderse en la oscuridad de su propio sufrimiento. Connie decidió no apartarse. A pesar de todo, sabía que Tom necesitaba tiempo para procesar lo que había leído, lo que había descubierto. Pero también sabía que, por primera vez en mucho tiempo, podía ser la persona que lo sostuviera. Sin embargo, su amor por él, que había estado guardado en secreto durante tanto tiempo, ahora se veía amenazado por la dolorosa realidad de la traición de Verónica. Si Tom caía en la desesperación, ¿qué quedaría para ellos? La situación entre ellos se volvía más y más compleja, pues sus sentimientos por él se entrelazaban con el sufrimiento y la confusión que ella misma sentía. Estaba atrapada entre su amor por él y el dolor por su hermana, que había arruinado lo que para ella siempre había sido un sueño: estar junto a Tom. Pasaron días, y Tom se sumió en un mar de pensamientos oscuros. Los recuerdos de Verónica seguían acechándolo. Se levantaba cada mañana con el peso de la carta sobre su conciencia, sintiendo que su vida había sido una mentira. Lo peor de todo era que no sabía si alguna vez podría perdonarla, ni si podría seguir adelante. La verdad le estaba destrozando lentamente, como un veneno que no podía expulsar. Mientras tanto, Connie lo observaba en silencio. Sabía que debía darle espacio, pero no podía quedarse quieta. La veía perderse en sí mismo, y aunque ella lo amaba con todo su ser, se preguntaba si ella era la solución a sus problemas o simplemente una sombra en su vida que lo alejaba más de la paz que tanto necesitaba. Un día, mientras Tom se encontraba de pie frente a la ventana, mirando la lluvia que golpeaba con fuerza el cristal, Connie lo acercó, colocándose detrás de él. «Tom», susurró, su voz suave pero firme, «sé que esto te está matando por dentro, pero no puedes seguir viviendo en el pasado. La Verónica que conociste ya no está. Y tú tampoco eres el mismo. Tienes que dejar ir el peso de lo que ella te hizo. Por ti, por tus hijos, y por nosotros». Tom giró lentamente hacia ella, sus ojos cargados de lágrimas reprimidas. «¿Cómo puedes decirme eso, Connie? Ella me mintió, me traicionó. Todo lo que creí que era nuestra vida, nuestra familia, ahora es solo un juego de sombras. ¿Cómo puedo dejarlo ir?» Connie lo miró con intensidad, como si estuviera viendo su alma desgarrada. «Porque el verdadero amor no está en el sufrimiento, Tom. El verdadero amor es saber cuándo soltar, cuándo liberarse de las cadenas que nos aten al pasado. Sé que es difícil, pero quiero que sepas que estoy aquí. No estoy esperando que me ames de inmediato, ni que todo se solucione en un día, pero quiero que sigas adelante. Por ti, por nosotros, y si me dejas, por el amor que siempre hemos tenido». Tom la observó, las palabras de Connie calando en su corazón. Por un momento, todo se detuvo, la confusión, el dolor, la rabia.
Todo parecía haberse desvanecido en ese instante. Como si Connie fuera la luz en su oscuridad. Pero el miedo seguía allí. La incertidumbre sobre el futuro que compartían. ¿Podría realmente sanar? ¿Dejar ir todo lo que había sufrido? ¿Y comenzar de nuevo? Lo intentaré, dijo Tom finalmente, su voz quebrada por el dolor. Pero con una determinación creciente. Lo intentaré por mí, por mis hijos. Y tal vez, por nosotros. Connie sonrió levemente, un destello de esperanza en sus ojos. Eso es todo lo que pido. Tom, lo haremos juntos. El camino hacia la sanación sería largo y complicado. Pero, por primera vez en mucho tiempo, Tom comenzó a ver una posible salida de su sufrimiento. El proceso de perdón no solo era hacia Verónica, sino hacia sí mismo. El primer paso fue aceptar que la vida continuaría. Que el amor aún tenía un lugar en su corazón. Aunque fuera distinto al que había conocido. A partir de ese momento, Connie y Tom comenzaron a reconstruir su vida. No sin dificultad, no sin lágrimas, pero con la firme convicción de que el amor podía ser redentor. La relación entre ellos, inicialmente marcada por la tragedia y la traición, comenzó a transformarse en algo nuevo. Algo que ninguno de los dos esperaba. Pero que ambos necesitaban. A medida que avanzaban, aprendieron que, a veces, el amor no es perfecto. Pero sí lo es el deseo de sanar y seguir adelante. Juntos, mientras navegaban por las aguas turbulentas de su pasado, Tom y Connie comenzaron a descubrir nuevas formas de amarse. Formas que no eran de perfección, sino de aceptación. Poco a poco, el dolor comenzó a desvanecerse, reemplazado por una paz que ambos creían que nunca encontrarían. El futuro seguía siendo incierto, pero Tom ya no estaba solo. Tenía a Connie a su lado, y con ella, la esperanza de un nuevo comienzo. El tiempo comenzó a diluirse para Tom y Connie en una mezcla de nuevos comienzos y recuerdos dolorosos. A medida que avanzaban en su relación, las sombras del pasado seguían rondando. Aunque ahora, Tom sentía que había algo por lo que luchar. Por primera vez en mucho tiempo, sentía la calidez de una compañía que no le estaba exigiendo sanar por completo, sino que le ofrecía su apoyo incondicional. Connie, con su paciencia y comprensión, era un faro que lo guiaba. Pero también lo retaba. Lo empujaba a ser más. A enfrentar sus miedos más profundos. No obstante, las cicatrices de su alma seguían allí. Invisibles para el mundo pero palpables para él. Cada vez que se miraba al espejo, veía a un hombre destrozado, confundido, y a veces, hasta culpable de seguir adelante mientras su esposa, Verónica, se había ido para siempre. Había momentos en que la ira y el arrepentimiento se apoderaban de él, como olas que lo arrastraban a lo más profundo de su dolor. Verónica había sido su vida, y la idea de su infidelidad lo hacía sentir como un traidor a sí mismo. Incapaz de perdonarse por lo que había ignorado. Connie, consciente de sus luchas internas, decidió que era el momento de hablar con él sobre el siguiente paso en sus vidas. Aunque sabía que Tom aún no estaba completamente listo, sentía que la transición hacia un futuro en común era inevitable. No quería presionarlo. Pero había llegado un punto en que sus propios sentimientos no podían seguir siendo reprimidos. Connie no solo quería ser su apoyo, sino que también quería ser más que eso. La posibilidad de un amor que había estado guardado en secreto durante años ahora era algo tangible. Y su corazón latía con la esperanza de que, algún día, él pudiera verla no solo como la hermana de su esposa, sino como la mujer que lo amaba profundamente. Un sábado por la tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse, llenando el cielo de tonos naranja y rojo, Connie preparó una cena sencilla en la casa de Tom.
La luz suave del atardecer iluminaba el comedor, creando una atmósfera cálida y tranquila. Mientras servía la comida, pensaba en lo lejos que habían llegado, en cómo la vida les había dado una segunda oportunidad a pesar de todo el dolor que habían sufrido. Sin embargo, no podía evitar sentir que el amor que compartían aún estaba incompleto. Había una parte de Tom que seguía atrapada en su pasado. Una parte que no podía liberarse de la sombra de Verónica. Tom, por su parte, se encontraba en la misma encrucijada emocional. La comida que Connie había preparado olía deliciosa, pero su mente estaba ocupada en otro lugar. No quería pensar en lo que había sucedido con Verónica. No quería revivir el pasado. Pero las preguntas seguían ahí, flotando en el aire entre ellos. La culpa seguía siendo su compañera más fiel. Y a menudo, se preguntaba si lo que estaba construyendo con Connie era solo una reacción a la tragedia. Un refugio temporal que lo protegía del dolor. ¿Podría amar a Connie de la manera en que ella lo amaba? ¿Sería capaz de dejar ir los recuerdos de Verónica y entregarse a algo nuevo? Cuando Connie lo llamó para sentarse a la mesa, Tom no pudo evitar notar la forma en que ella lo miraba. Había algo diferente en sus ojos. Algo más profundo. Ella no solo quería sanar su dolor, sino también el de él. Y mientras miraba su rostro, Tom comprendió algo importante. Ella no le estaba exigiendo nada. Su amor por él no dependía de lo que él pudiera darle en este momento, sino de lo que compartían, de lo que podían construir juntos. Después de cenar, Connie sugirió que salieran al jardín. El aire fresco de la noche les rodeaba, y el cielo estrellado les ofrecía un recordatorio de lo pequeño que era todo, comparado con la magnitud de las emociones que sentían. Tom aceptó, aunque en su interior, una guerra de pensamientos seguía batallando. Tom, comenzó Connie, tomando su mano suavemente. Sé que esto no ha sido fácil para ti. Y sé que no puedo borrar el pasado. Pero quiero que sepas que yo estoy aquí. Para lo que necesites. No tienes que cargar con todo esto solo. Tom la miró, las palabras de Connie calando profundamente en su corazón. Estaba cansado de luchar contra algo que ya no podía cambiar. La rabia que había sentido al principio por la traición de Verónica comenzaba a desvanecerse, pero el dolor seguía allí. Ahora, frente a Connie, sentía algo diferente. Una sensación de paz que, aunque pequeña, le daba un respiro en medio de su tormenta interna. Lo sé, respondió Tom con una voz más suave de lo que esperaba. Pero hay algo dentro de mí que no puedo entender. Todo lo que creí que era mi vida, mi matrimonio, se desmoronó de repente. No sé cómo reconstruir todo esto. Connie, no sé cómo seguir adelante. Connie lo miró con ternura, sus ojos llenos de comprensión. No tienes que hacerlo solo. Tom, te he visto sufrir, y yo también lo he hecho. Pero hay algo que quiero que sepas. El amor no siempre es perfecto. No siempre es fácil, pero está en lo que hacemos con lo que nos queda, en lo que decidimos construir juntos. Tom guardó silencio por un momento, reflexionando sobre sus palabras. Había algo en su interior que sentía una chispa de esperanza. Quizás Connie tenía razón. Quizás el amor no se trataba de borrar el pasado, sino de aprender a vivir con él y seguir adelante. Connie, dijo finalmente, su voz llena de emoción contenida. Sé que te he herido con mi indecisión, con mis dudas. No sé si estoy listo para todo lo que implica una nueva relación. Pero quiero intentarlo. No quiero seguir atrapado en el dolor. Quiero seguir adelante. Pero lo necesito hacer a mi manera. En mi tiempo. Connie sonrió, sintiendo una mezcla de alivio y alegría. Lo entiendo, Tom, no hay prisa, pero lo que importa es que estamos aquí, juntos, y eso es lo que me importa. En ese momento, Tom sintió que algo se liberaba dentro de él.
Aunque las heridas seguían presentes, la esperanza comenzó a crecer en su pecho. No era un camino fácil, pero sabía que, con Connie a su lado, podría encontrar un nuevo propósito. Podría aprender a amar de nuevo, a sanarse, a dejar atrás las sombras del pasado y abrirse a un futuro que aún no comprendía por completo, pero que ahora, con Connie, parecía posible. La noche siguió tranquila, con las estrellas como testigos de lo que estaba por venir. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, Tom y Connie sabían que, de alguna manera, lo enfrentarían juntos. Había muchas preguntas por responder, muchas emociones por explorar. Pero, por primera vez en mucho tiempo, Tom se sintió en paz con la idea de seguir adelante. No porque todo estuviera resuelto, sino porque ahora, finalmente, tenía a alguien en quien confiar. Y eso, para él, era más que suficiente. Pero aún quedaba un largo camino por recorrer. El pasado no desaparecía tan fácilmente. Y las sombras de Verónica, aunque menos intensas, seguían acechando. El dolor de la traición no se desvanecía de inmediato, pero con el apoyo de Connie, Tom estaba dispuesto a enfrentarlo, a superarlo, a descubrir qué significaba realmente seguir adelante. La vida, en su complejidad, les ofreció una nueva oportunidad. Y aunque las heridas del pasado aún sangraban, el futuro estaba lleno de posibilidades. Posibilidades que solo podían abrazar si se atrevían a sanar. Y en eso, Connie y Tom, juntos, comenzaban a escribir un nuevo capítulo en su historia. A pesar de que el futuro parecía lleno de posibilidades, las sombras del pasado seguían acechando a Tom y Connie, aunque en su corazón sentía una nueva chispa de esperanza. El peso de lo vivido no desaparecía tan fácilmente. Las cicatrices de la traición de Verónica, el sufrimiento que había marcado su vida, no podían ser borradas de un solo golpe. Y en cada momento de quietud, Tom sentía la necesidad de enfrentarse a esas sombras. Por más que Connie estuviera allí, por más que su amor por ella comenzara a crecer, aún quedaba la eterna pregunta. ¿Era capaz de dejar atrás lo que había sido su vida durante tantos años? Los días pasaron lentamente, con la lluvia como constante compañera que envolvía la casa de Tom en una atmósfera de introspección. A veces, al mirar a Connie, una parte de él sentía una gratitud profunda por su paciencia y su apoyo. Pero otras veces, la culpa lo consumía, el sentimiento de que estaba traicionando la memoria de Verónica de alguna manera. Aunque ella ya no estuviera, la decisión de amar a Connie parecía tan definitiva, tan irreversible, que le aterraba el pensar que fuera un error, una forma de huir del dolor en lugar de enfrentarlo. Era el viernes cuando Connie sugirió que pasaran el día fuera de la ciudad. El clima era sombrío, las nubes pesadas colgaban sobre la ciudad, y el aire frío los envolvía mientras ella lo miraba con esa mezcla de esperanza y ternura. Tom miró a Connie. Y aunque su corazón no estaba completamente en paz, decidió que era el momento de dar un paso más, de no seguir retrocediendo. Necesitaba algo que lo sacara de la rutina, algo que lo empujara a salir del letargo emocional en el que se encontraba. ¿A dónde vamos?, preguntó Tom, alzando la vista hacia Connie, que lo miraba con una sonrisa tímida. A la cabaña en las montañas. Lo necesitamos. Tom, te necesito, respondió Connie, su voz suave pero firme. La idea de estar en un lugar apartado, lejos de todo lo que le recordaba a Verónica, era tentadora para Tom. Pero al mismo tiempo le aterraba. Era como si se estuviera alejando de sus raíces, de su pasado, de lo que había sido su vida hasta ese momento. Pero sabía que tenía que hacerlo, que no podía seguir anclado en su sufrimiento. Tenía que enfrentarse a lo que sentía, aunque eso significara salir de su zona de confort.
aunque eso significara poner en riesgo todo lo que había construido en su corazón. El viaje hacia la cabaña fue largo. Y durante el trayecto, Tom y Connie se sumieron en un silencio que parecía envolverlos como una manta gruesa. Las luces de la carretera pasaban rápidamente, pero el sonido del motor era la única compañía que tenían. De vez en cuando, Connie miraba a Tom con una mezcla de comprensión y preocupación, pero él no se atrevía a mirarla. Sus pensamientos estaban lejos, atrapados en el caos emocional que le impedía conectarse completamente con lo que estaba sucediendo a su alrededor. Cuando finalmente llegaron a la cabaña, la atmósfera era distinta, la serenidad del lugar, rodeado de montañas y bosques, los envolvía en un abrazo de tranquilidad que parecía alejar por un momento las pesadillas del pasado. La cabaña estaba aislada, lo suficientemente lejos de todo como para ofrecerles un refugio temporal, un lugar donde podían tratar de encontrar alguna forma de paz. Connie comenzó a preparar una pequeña comida mientras Tom se sentaba frente a la chimenea, mirando el fuego con la mente perdida. La danza de las llamas le recordó lo frágil que era todo en la vida. Cómo algo tan hermoso podía desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. La vida de Verónica, sus ilusiones, todo se había desmoronado. Y Tom se preguntaba si él también sería capaz de reconstruir lo que había perdido, o si quedaría atrapado en la oscuridad de su dolor para siempre. Tom, dijo Connie, interrumpiendo sus pensamientos, sé que no es fácil, pero tenemos que hablar de lo que está pasando entre nosotros. No quiero presionarte, pero estoy empezando a sentir que estamos atrapados en un círculo. Necesito saber si esto va a ser solo un refugio para ti o si realmente hay algo más aquí. Tom la miró, sus ojos cargados de emociones encontradas. Sabía lo que Connie quería escuchar, pero en su interior, las dudas lo estaban consumiendo. No sé qué hacer, Connie. Me asusta pensar que podría estar cambiando por ti. Pero al mismo tiempo, me asusta que todo esto sea solo una forma de huir de lo que realmente soy. De lo que he perdido. No quiero que me quieras solo por mi dolor. No quiero que te quedes solo porque piensas que soy una víctima. Connie se acercó lentamente, su mano rozando la suya en un gesto suave, pero lleno de intención. Tom, no me quedo por tu dolor. Me quedo porque quiero estar contigo. Porque te amo. A pesar de todo lo que has pasado. Y porque creo en ti. Pero tienes que creer también. Tom, tienes que dejar ir lo que te pesa. Lo que te consume. Solo así podremos seguir adelante. Las palabras de Connie calaron profundo en el alma de Tom. Sentía que su corazón se abría a una verdad que había estado ignorando. Que la vida no consistía solo en sufrir por lo perdido, sino también en aprender a amar lo que venía, lo que aún podía construirse. Y aunque aún no estaba completamente seguro de cómo, se dio cuenta de que el primer paso era aceptar su dolor. No como una carga, sino como una parte de lo que lo había hecho quien era. Y Connie. Ella era su futuro. El anhelo de algo diferente. Esa noche, después de la cena, se sentaron frente al fuego. Ambos en silencio. Tom podía sentir la tensión en el aire. Pero también algo más. Una calma. Una aceptación silenciosa de lo que estaba pasando entre ellos. No necesitaban palabras para saber que algo había cambiado. Las palabras que no se dijeron fueron las que más importaron. Pues ambos sabían que, por primera vez, estaban listos para avanzar. Connie rompió el silencio. Tom, estoy dispuesta a esperar lo que necesites. No quiero forzarte a nada. Pero sí quiero saber si alguna vez vas a dejarme entrar completamente en tu vida. Lo que hemos compartido hasta ahora ha sido hermoso, pero necesito saber si hay más. Si esto es algo real para ti. Tom la miró fijamente.
sus ojos cargados de emociones complejas. Connie, nunca imaginé que llegaría a decir esto. Pero... creo que te amo. No sé cómo lo he llegado a saber. No sé cuándo sucedió. Pero lo siento. Te amo. Y no quiero que te vayas. No quiero perder esto. Quiero estar contigo. Connie sonrió, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. Eso es todo lo que necesitaba escuchar. Tom, lo que sea que venga. Lo enfrentaremos juntos. Esa noche, mientras el fuego se apagaba lentamente en la chimenea, Tom y Connie compartieron un silencio lleno de promesas no dichas. De decisiones que estaban por tomar. Pero, sobre todo, de la certeza de que el futuro ya no era algo que les aterraba, sino algo que ahora podían construir juntos. Sin más mentiras, sin más sombras, solo ellos, su amor, y un nuevo comienzo. Al día siguiente, cuando despertaron, el sol ya se alzaba alto, iluminando la cabaña con una luz cálida y suave. Tom, al mirar a Connie a su lado, sintió una sensación de paz que hacía mucho no experimentaba. Ya no estaba solo, por primera vez en mucho tiempo. Su corazón latía con la esperanza de lo que estaba por venir.